Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Volvemos al tiempo con Dios a las 9 de la noche, recuerden, de lunes a viernes. Suspendimos esto por la actividad precisamente de la escuela bíblica para que usted estuviera al tanto y nosotros también estuviéramos. Quiero leer 2 Corintios capítulo 4, en especial el versículo 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Segundo a los Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9. Hoy estamos atribulados pero no angustiados. Atribulados pero no angustiados. Desorientados pero no totalmente desorientados. Perseguidos pero no desamparados. Abatidos pero no destruidos. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, que nos permites volver otra vez a este tiempo con Dios y de palabras que llegarán a lo más profundo de nuestro corazón a través de la palabra. Lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio en el capítulo 4, en los versículos de 1 y siguientes, y la experiencia que la iglesia está viviendo, precisamente la iglesia de Corintio. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre, Padre, oramos. Amén. No hay duda que trae eco lo que se está hablando precisamente en estos versículos con el anterior, con el versículo 7, para describir las dificultades que uno tiene que pasar, sobre todo en pro del Evangelio. No se compara nada hoy en día de esta pandemia a lo que históricamente se experimentaban los primeros cristianos. Un momento en el cual pasamos hambre, diría el apóstol Pablo. Tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con esas manos nos matamos trabajando. Se nos maldice, bendecimos. Se nos persiguen, soportamos. Se nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, basura del mundo, hasta el día de hoy, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 13. Y esto no es todo, como vemos en otros pasajes. En el primer capítulo, del 8 al 10, en el capítulo 6, en el capítulo 11, precisamente de la segunda carta a los Corintios. Pablo vuelve a contar sus tribulaciones a causa del Evangelio. Es decir, los primeros cristianos han sufrido no tiempos de pandemia, sino de persecución, de hambre, de hostilidad, de tribulación, por el hecho de predicar de Cristo. Y por eso Pablo continúa con su discurso ahí, describe 4 infortunios que experimenta de una manera negativa, pero no, dice, estamos atribulados en todos, pero no angustiados. La expresión en todos. Pablo ha sido afligido de muchas formas, físicamente, mentalmente, espiritualmente y socialmente. A lo mejor ahorita nosotros experimentamos otro tipo de experiencias, pero no afligidos como Pablo lo hizo por predicar de Cristo. Ahí hay un significado básico que habla de atribulados, lo que uno soporta en todas las presiones del mundo y sobre todo en lo que tiene que ver con Cristo. Pero no es por Pablo que está angustiado. Afirma, no se siente estar entre la espada y la pared. Fíjense, puede decir, estoy atribulado, pero no al nivel en que me pueda sentir entre la espada y la pared. ¿Cuánta gente hoy puede sentirse así en este tiempo de pandemia? Que lo lleva a niveles complicados, difíciles. Por eso en la escuela bíblica estuvimos dando lecciones para los padres de lo que hoy se puede estar experimentando en este tiempo de pandemia. Sí podemos estar angustiados, pero no al nivel de decir, yo me encuentro entre la espada y la pared. Desorientados, pero no totalmente desorientados. Aquí hay un juego de palabras que Pablo está haciendo en el texto aquí, sobre todo en el texto griego que aparece ahí. Desorientados,
pero no totalmente desorientados. Y Pablo puede afirmar que no está desesperado, que habla de un optimismo que antes no tenía. Cuando habla de esta grave aflicción, había pasado esto en un lugar ahí en Asia, en una provincia de Asia. Y él había declarado que había perdido la esperanza de salir con vida, ahí en el capítulo 1, versículo 8. Y fue un incidente aislado. No era una amenaza continua en su vida. No vamos a vivir atribulados en este tiempo de pandemia toda la vida. No lo vamos a vivir, por supuesto. Por eso él puede decir perseguidos, pero no desamparados. Pablo se describe como un fugitivo que fue acosado constantemente por sus enemigos, pero podía escapar en el último momento. Miren, yo lo decía en una reunión que hicimos con las organizaciones, directivos de las organizaciones, con los coros, para decirles que la pandemia no va a durar toda la vida. No va a durar. Créanme que no va a durar toda la vida. Lo que Pablo decía en estos momentos, siempre acosado por sus enemigos, pero podía escapar en el último momento. Es decir, no estaba todo el tiempo así. Su obra misionera y ese viaje que él hace a Roma, que Lucas lo describe precisamente ahí en el libro de los Hechos, de estas frecuentes aflicciones, pero poco sabemos de estas frecuentes aflicciones por las que Pablo tuvo que pasar. El apóstol Pablo no está desanimado porque sabe que el Señor nunca abandona a los suyos. Hoy este tiempo no tiene que pensar usted que se siente abandonado por el Señor. No lo ha abandonado el Señor. Está con usted. Pablo lo sabía. Y que él recibía aflicciones por predicar el Evangelio. Ahorita no tiene que ver con eso. Ahorita las aflicciones que usted recibe puede ser porque el trabajo, puede ser por la comida, puede ser por la propia pandemia, por el COVID. Pero debe saber que el Señor nunca abandona a los suyos. La promesa de Dios a Israel siempre será cierta en este tiempo. El Señor vuestro Dios os acompaña y nunca te dejará ni nunca te va a desamparar. Deuteronomio 31:6. No te va a desamparar. Lo dije ayer domingo. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Josué. No te desanimes. Yo estoy contigo, no te voy a desamparar. Está contigo hoy, no te está desamparando. Recuerden lo que yo decía, Josué lo dijo ahí, en Josué 1:5, Deuteronomio 31:8, en Hebreos 13:5. Abatidos, pero no destruidos. Es como un luchador que se tira con su contrincante que está en el suelo y Pablo es alzado y luego tirado al suelo. Así abatido. Te caes, pero te levantas. Me tocó ver hace unos días ahora, de estar viendo ahí en YouTube, de cómo un boxeador se burlaba de él, ¿no? Era muy bueno el boxeador, pero también se burlaba de las actitudes, le pegaba y le hacía. Y el otro estaba tratando de luchar muy serio, el otro boxeador, y el otro le pegaba y se hacía para atrás. Y no le pegó y le hacía bromas y le ponía casi la cara. Y él constante. Todo era suponer que ganaría el campeón, porque era muy bueno. Además lo traía para un lado, era muy rápido. Pero en un momento que se sentía casi abatido, pero no destruido, le da un golpe, lo tira a la lona y ya no se levanta. Nuestra vida puede ser así, que estamos en la lona y nos levantamos porque hemos sido destruidos. Una vez más, la confianza de Pablo es elocuente y oímos decir que todavía no se ha muerto. Hoy con este tiempo de pandemia estamos así. Encontramos precisamente aquí en el texto de lo que habla. Se puede pasar por tribulación hasta el peligro de la destrucción.
Los adversarios eran sujetos precisamente de eso. Pablo es capaz de superar todas estas pruebas, pero sabe que Dios le concede un poder extraordinario. Ahí en el versículo 7 se menciona. Por eso tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Si hoy nos estamos sosteniendo en este tiempo de pandemia, es por el Señor. Somos valientes porque confiamos en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Si pensamos que nosotros vamos a poder soportar el COVID por nosotros mismos, estamos equivocados. Por eso en el versículo 10, donde quiera que llevemos nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en todo, ¿dónde? En todo el cuerpo. Donde quiera que vayamos, nuestro cuerpo describe la muerte de Jesús. ¿En qué fase de la muerte de Jesús está pensando o está pasando el apóstol Pablo? ¿En cuál? ¿Es Pablo restrictivo al hablar precisamente de esto? ¿Considera Pablo todo lo que él está viviendo como un proceso de agonía y de muerte? ¿Será que él está experimentando esto a ese nivel? No hay duda que en el nombre de Jesús apunta a su vida y a la muerte en la tierra. Pablo desea enfatizar no solo lo que tiene que ver con la vida terrenal de Jesús, sino su sufrimiento y su muerte. Llevamos, dice en el texto griego, que en ocasiones hablamos de esto, Marcos 6:55, segundo a los Corintios 4:10, Efesios 4:14. Pero ¿qué significa esta palabra clave? Difícilmente puede darse un significado de saber que si Pablo era el portador de los que llevaban el cuerpo de Jesús a la tumba. La vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo. Las vidas de Esteban, de Jacobo, hijo de Zebedeo, muy pronto fueron cegadas por predicar la buena noticia, por predicar el evangelio. Pero la vida de Pablo fue preservada en diferentes ocasiones. No muere en ese tiempo. La muerte era una continua compañera en los viajes de Pablo, pero era por la predicación de él, no por lo de una pandemia. No estaba sufriendo lo que hoy subimos por el COVID-19, no, pero la vida de Jesús que Dios reveló en el apóstol que lo acompañaba, que era el Señor resucitado, que fortalecía a Pablo en medio de esta renovación continua de su vida. Pablo es el precursor de estos incontables siervos de Cristo. Soportó daños corporales graves, sufrirían y pasarían por la persecución y la aflicción. Su propio sufrimiento de Pablo lo veía en su cuerpo. Él puede decir, como dice Gálatas 6:17, él llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús. No se compara este tiempo de pandemia con lo que Pablo experimentó. Que podamos decir nosotros en estas palabras que el apóstol Pablo decía sobre lo que tiene que ver con lo que él experimentaba. Atribulados en todo, pero no angustiados, desorientados, pero no totalmente desorientados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Oremos. Oramos en el nombre de Jesús por lo que hoy quieres enseñarnos. Oramos para que fortalezca nuestra vida. En el nombre de Jesucristo lo hacemos. Amén. Gusto saludarte. Te veo el día de mañana si Dios quiere. Hasta pronto.